¿Cómo la terapia de la conciencia crística puede transformar tu vida? Vamos tratando de entender ciertos aspectos y conceptos fundamentales para transportarnos a otro punto de la conciencia. Verán, nuestra conciencia física nos permite ser conscientes del mundo que nuestros sentidos físicos nos permiten reconocer. La vista, el olfato, los oídos, el tacto, la boca. Y entonces el mundo, la vida externa, se genera dentro de un campo para que nosotros empecemos a creer y crear a través del movimiento externo. Sin embargo, hay otros aspectos mucho más intrínsecos y mucho más profundos dentro de nosotros. Primero debemos entender que nuestro cuerpo físico es solo un vehículo, un engranaje para que aspectos más profundos de nuestra esencia, que somos la fuente conectada a la corriente original, ha podido presentar este cuerpo biológico para que nuestra conciencia se manifieste. Sin embargo, durante miles de años hemos ido decayendo en procesos densificatorios. Hemos ido cayendo desde lo más sutil hasta lo más denso. Y hoy nuestra vida está manifestada abiertamente por todo lo que es materia. El dinero, el consumo, las relaciones, el tener, el poseer, el poder, todo es absolutamente un mundo manifiestamente material. Y el mundo espiritual se vio desconectado de este engranaje completo. Si entendemos lo que es la energía, si yo introduzco mi dedo y tuviera la posibilidad de ingresar, lo primero que tocaría sería piel. Y si siguiera ingresando, tocaría órganos. Y más adentro del órgano sería el tejido. Más adentro del tejido, células. Y más adentro de las células, moléculas. Y más adentro de las moléculas, átomos. Y más adentro de los átomos, protones y neutrones. Y sin embargo, la ciencia hoy encontró aún un elemento más profundo que ya es conocido como la partícula de Dios, el bosón de Higgs. Y cuando encontraron y llegaron a ese punto más profundo de la materia, ¿a qué no saben qué encontraron? Luz. Solo eran destellos de luz. Es decir, que nosotros en realidad somos luz densificada en materia, pero somos luz, somos aspectos sutiles de la energía que se están moviendo a un nivel y a una velocidad y a un tipo de estructura para manifestarse en la materia. Sin embargo, el devenir de la historia nos ha llevado por programas que se instalaron a través de la mente para que pudiéramos conducirnos por otros estados. Y entonces requiriéramos distintos niveles de situaciones y de obligaciones y de apegos y de patrones y de programas y de creencias y de ideas. Porque cuando crees algo, lo creas. La mente genera frecuencias y esas frecuencias no las puedes tocar. No están en lo material, pero tú sabes que existe porque están generándose en pensamientos, en ideas. Y esos pensamientos solo se están manifestando en un nivel de 4D, de cuarta dimensión. Es decir, son vibraciones que tienen cierta estructura más sutil que la materia. Sin embargo, ¿cuántos pensamientos puedes llegar a tener al día? ¿Cientos? ¿Miles?
¿Y cuántos de esos pensamientos se mantienen al día siguiente y al día siguiente y por meses y por años? Y en realidad traemos pensamientos y programas y creencias que nos han inculcado desde que hemos nacido. Y nos inculcaron lo de los padres, lo de los abuelos, lo de los bisabuelos, lo de los tatarabuelos y todo el clan y toda la información que todo nuestro clan ha traído, la traemos nosotros. El punto es que no sabemos por qué la traemos, ni nos hemos hecho conscientes. Lo tenemos a un nivel inconsciente. Y entonces se mueve en nosotros de una manera casi inconsciente. Y emerge en distintas situaciones. Por ejemplo, el miedo a la muerte. El miedo a la muerte es un programa, porque desde miles de años atrás, cuando los primeros humanos se desconectaron con lo que significaba realmente el proceso de muerte, empezaron a gestar una emoción dentro del hipotálamo y de una membrana que se llama la amígdala, en el cual la memoria les permitió no reconocer lo que era la muerte, no entenderla, no encontrar un archivo. Y entonces la muerte está concatenada con lo que no se sabe, no se conoce. Y por lo tanto opera una emoción que es básicamente artificial. Es el miedo a algo, a no saber qué puede pasar o qué va a pasar. Básicamente el miedo es una emoción artificial porque no estamos sintiendo nada, solo estamos sintiendo un rechazo hacia algo que no hemos podido reconectar. Otra emoción que está guardada en nuestro ser de manera inconsciente es, por ejemplo, el miedo a la soledad. Todos siempre estamos buscando atraer personas, atraer miradas, tener más para que nos hagan caso o para que nos reconozcan, desde nuestros padres a los hijos, desde el trabajo o desde todo aquello que quiero lograr o certificar, es para sentirme reconocido. Y en el fondo no solamente hay más que un miedo profundo a la soledad. Y esa soledad está concatenada con el no reconocimiento. No me reconozco porque no me reconocen, porque me enseñaron a creer que el mundo externo era el que debía reconocerme. Y entonces se gestaron en la masa crítica del colectivo ideas que aún se encuentran de manera sustancial y mueven a la humanidad y a las masas de manera sustancial. Entonces, ¿de dónde emerge la conciencia? ¿Cómo va a poder emerger la conciencia? Durante cientos, siglos, el humano se ha visto obligado a gestionar su vida bajo tres aspectos. El miedo a la soledad, sobre todo el segundo, el miedo a la muerte, el miedo a no ser reconocido y uno más que es muy importante. Venimos a sobrevivir y hay que hacer todo lo necesario para sobrevivir. Ese es un programa muy antiguo, tan antiguo que un libro que muchos leen dice lo siguiente: te ganarás el pan con el sudor de tu frente. Eso en realidad es un contrato álmico, pero que surte efecto cuando la masa crítica o el colectivo, el humano, en algún momento de la historia lo admite como real. Como les dije anteriormente, lo que tú crees, lo creas. Si tu padre y tu madre te dijeron siempre que hay que trabajar para vivir, pues ese es un programa instalado en tu CPU, en tu disco duro, que va a ser muy difícil que sea reseteado, no imposible. Y entonces, cuando hemos traído esos programas, por encima hay otros sistemas que se han ido formando. El sistema educativo, el sistema de salud, el sistema económico y sobre todo el sistema de la familia. Analicemos. Todos esos sistemas están siendo vistos en nosotros desde un grado inconsciente.
¿Cómo así? Por ejemplo, el sistema de la familia. Pongo ejemplos, no siempre es lo mismo. Tengo un padre o una madre que no me reconocen, que no me quisieron, que no me valoraron, o unos hermanos con los que no me llevé bien, con los que no me pude comprender, con los que no hubo amor, con los que no hubo unión. Pero no importa. Sigo adelante en la vida porque ellos son la familia. Y porque son la familia, tengo que permitirles, aceptarles, condonarles todo. Y entonces tenemos insertado el programa de que la familia es lo más importante. Y es en un grado inconsciente que opera en nosotros. Y no nos permitimos comprender y entender nuestra esencia, nuestro propósito. Entonces nuestro propósito original queda alquilado al propósito del clan y de la familia. Porque durante siglos se creyó que la sangre era lo más importante. Sin embargo, la información ha sido incompleta. Porque si bien es cierto, los clanes familiares a través de la sangre generan un programa de unión, de comprensión unos a otros, muchos de esos clanes también estuvieron distorsionados por diferentes experiencias que no les permitió seguir evolucionando en el amor. Y entonces clanes, miles de clanes, sufrieron. Y cuando digo clanes, digo familias. Sufrieron muchas distorsiones. Y muchos nacen en casas que no se sienten queridos, o no se sienten valorados, o no se sienten reconocidos, o sienten simplemente que no son parte de esa familia. Pero son. Y como la familia y la sangre es el vínculo original, se debe respetar por encima de todo. ¿A cuántos he escuchado eso? ¿Cuántos que doy terapia me dicen, sí, es mi papá, es mi mamá, mis hermanos, mis tíos, mis primos, no son buenas personas conmigo, pero son mi familia? Interesante. Entonces, la información que la terapia de la conciencia viene a darte es, en primer lugar, que la raza de la sangre no fue la primera. Hay una raza anterior. Hay una raza cósmica. Y es que hoy muchos están empezando a reconocer. ¿Cuántos de ustedes tienen amigos o personas que no son de su familia, pero que sienten incluso una empatía muy superior a la que pueden tener con algún familiar? Y eso no sucede por gusto. Eso sucede porque en algún momento de la historia, en el mundo cósmico, no acá, se movieron y se modificaron las rutas encarnacionales para que nosotros como conciencias encarnáramos en diferentes clanes familiares que no teníamos un propósito original. Y ahí es cuando se crearon y se gestaron en muchas de las familias muchos de estos aspectos disfuncionales, ¿no? Venías a vivir en una familia que no te reconocías. Y entonces hoy, con la conciencia crística, desde un trabajo muy profundo, puedes entender por qué llegaste a donde llegaste y cuál es el propósito. Y sobre todo, desde el desapego, desde el reconocimiento de tu propio ser, saber que esa familia puede estar reconocida como un clan familiar dentro de ti, pero que hay cosas que tú no compartes. Y al no compartirlas, también son situaciones que tú simplemente te haces a un costado. Porque lo más importante es tu nivel de coherencia. No es la coherencia del clan, no es la coherencia del padre, no es la coherencia de la familia o de la madre. Es tu nivel de coherencia. Y ese nivel de coherencia entra por lo que piensas, lo que sientes, lo que hablas y lo que actúas. Y eso solo está plasmado en ti. Cuando tú te reconoces por lo que sientes, por lo que piensas y por lo que hablas y actúas como algo que está y que fluye naturalmente en ti, entonces te reconoces. Y aunque no tenga nada que ver y esté de un punto a otro antagónico con tu familia, con tus seres queridos incluso, hoy es más importante reconocerse en coherencia. ¿Quién soy? ¿Qué vengo a hacer? ¿De dónde vengo? ¿Cuál es mi propósito? Esas son preguntas que tienen que ir en el principio del principio. Y son preguntas que fueron escondidas
para que se reemplazaran por tienes que hacer y dentro del hacer recién podrás ser, cuando funciona totalmente al revés. Tú eres, yo soy, y dentro de ese ser podemos hacer. Y hacemos lo que ya somos. Sin embargo, el programa nos fue moviendo, tratando de hacernos creer que nosotros teníamos primero que hacer y recibir información del mundo físico de la 3D para que nosotros realmente después pudiéramos ser. ¿Cuántos de ustedes se han sentido poetas, músicos, bailarines, actores o actrices y no se dedican a eso y les encanta? Y están siendo arquitectos, abogados, publicistas, médicos. Y en realidad están haciendo algo que no está dentro de su propósito. No digo que todos, pero la gran mayoría. Y entonces es momento de reconocerse, de saber desde dónde viene su esencia original. Este plano, esta vida, esta manifestación es una de tantas otras que han vivido. Y esta es una repetición, porque venimos a resolver ciertos asuntos que nos dijeron que teníamos que resolver. Todo este aspecto de la conciencia aún se mantiene en un nivel inconsciente. La conciencia empieza a emerger cuando nos empezamos a conectar con otro nivel de información y de conocimiento, pero que no está afuera, no está en el árbol, no está en la televisión, no está en la red social. Está dentro de ti. Y lo traes dentro de tu programa original. Ese programa original que está apagado, que está en off. La pregunta es, ¿cómo le haces on? ¿Cómo enciendes la luz? Bueno, para llegar a esa luz hay que primero hacer ciertas preguntas. ¿Lo que estoy haciendo es lo que está dentro de mi propósito? Ojo, que tu propósito ya está establecido. Ya lo estableció tu conciencia antes de encarnar en este cuerpo, antes de entrar en esa familia, antes de entrar en esa barriga de tu madre. Antes de tener todas esas experiencias que has vivido hasta el día de hoy, ya están establecidas. Y entonces, la pregunta es, si las experiencias que estás viviendo te están conduciendo a reconocerte, a reconocer tu propósito. ¿Cuál es el propósito? El propósito solo es aprender una a una las emociones que has vivido, que vives y vivirás. No es cuánto dinero gané, cuántos títulos saqué, cuántos grados me certifiqué, cuántos trabajos tengo, cuántos hijos tengo, cuántas casas tengo, cuántas posesiones tengo. No. ¿Cuántos de ustedes hacen todo esto y aún se sienten infelices? Aún no saben de qué va. Y realmente lo que más importa es reconocer no por qué, no cuánto, no qué tengo, sino para qué. La pregunta correcta no es por qué, es para qué. Si, por ejemplo, me llega una enfermedad y esa enfermedad me trae dolor, ¿qué es lo primero que voy a querer? Porque así me lo enseñó el sistema, porque así me lo enseñaron mis padres, porque así está concatenado en la historia. Retirar el dolor. El dolor se tiene que ir. Sáquenme el dolor como sea. Denme la pastilla, llévenme al médico, opérenme, pero sáquenme el dolor. Y nunca entendieron que ese dolor tiene un propósito. Y no es para que el dolor se quede perennemente en ti. No. El dolor se va a quedar lo suficiente como para que puedas preguntar, ¿para qué estás aquí? Un cáncer contiene los códigos del perdón y del resentimiento.
Y aquel que contraviene una enfermedad como el cáncer a cualquier órgano está relacionado con el perdonarse y con ese resentimiento, porque es resentimiento, o sea, es un sentimiento que no lo pude mover y se replica y se replica y se replica. Y en el fondo, finalmente las emociones son aquellas que manifiestan todas nuestras enfermedades. Corazón, responsabilidad, pero que se transforma en presión y tensión. Pulmones, vida, pero que se transforma en tristeza. Hígado, ira, porque es el que más trabaja, es el que está siempre sacando todo lo que no sirve con las enzimas hepáticas y limpiándolo. Estómago, la bolsa que lleva, pero cuando lleva cosas o guarda cosas que no expresa, que no dice, que no habla, termina por una gastritis. Riñones, los miedos, aquellos que no hemos podido explicar y que se han llenado a través de nuestra mente y se han conectado y terminan manifestándose en esos órganos. El útero en las mujeres, el lugar más perfecto donde se crea la vida, el proyecto más grande de una mujer, la vida. Y cuando la mujer tiene frustraciones a nivel mental, no sabe dónde manejar esas emociones, terminan asentándose en el útero por miomas, pólipos, y terminan después queriéndole sacar el útero. Si nosotros empezamos a movernos desde la conciencia, entendiendo que nuestras emociones es lo que gobierna nuestra vida y nuestra experiencia, todo se puede resolver. La conciencia crística es una posibilidad, pero que nace de ti, no del guía o el terapeuta. El guía, el terapeuta, te permite entrar en un campo cuántico absolutamente nuevo para que tú puedas reconocerte desde otro aspecto de tu ser. La terapia de la conciencia crística permite, evidentemente mediante meditaciones, pero también mediante profundas observaciones en este mundo de la 3D, moverte de un punto de la conciencia a otro. ¿Qué significa moverte de un punto de la conciencia a otro? Supongamos que te encuentras en este punto de tu conciencia y en este punto de tu conciencia tú estás moviendo una cantidad de energía con todo lo que haces. Trabajas, tienes hijos, pagas cuentas, te mueves, vas a jugar pelota, te encuentras con tus amigos, te vas de fiesta, te compras cosas, vendes cosas, haces un movimiento muy grande a nivel de conciencia que se manifiesta en el mundo energético y en el mundo físico. Sin embargo, la energía que se gasta es básicamente materia. Y la conciencia es muy poco lo que mueve a nivel de energía sutil, porque no olviden que somos materia y espíritu. Somos materia, energía densa, y espíritu, energía sutil. Es lo mismo, solo que visto de otros aspectos. Cuando nosotros nos encargamos desde la conciencia a mirar nuestra vida y empezamos a darnos cuenta que muchas de las cosas que movemos en el mundo físico las hacemos por inercia, las hacemos inconscientemente, las hacemos porque así nos dijeron, y empezamos a darnos cuenta y en algún momento nos movemos desde la conciencia a otro punto de la conciencia, la cantidad de energía que se gesta en este mundo sutil es 100 veces mayor que lo que han gestado en el mundo material. Y entonces mueven tal cantidad de energía que solo habiendo movido la conciencia, su vida puede cambiar totalmente. Y entonces muchos vienen a decirme, Alexis, cambió esto, pero no hice nada. ¿No hiciste nada? Encargarse de la conciencia es mover kilotones de energía de la realidad que se manifiesta en el mundo físico. Y sin embargo, aún muchos no lo saben. Y sin embargo, aún todos quieren lograrlo en el mundo físico. Mover las cosas en el mundo físico, a diferencia del mundo sutil, es como querer
mover una pared de cemento en el mundo físico durante años, siglos, y casi no haber movido nada. Mover las cosas en el mundo sutil es mover 200 paredes de cemento con solo un movimiento de la conciencia, con solo un observar. Por eso hoy la terapia de la conciencia crística ya no es solo meditar. Hoy estamos entendiendo que observar es el nivel más profundo, porque cuando nos observamos, podemos observar. Cuando observamos nuestro ser interno, podemos observar el mundo externo. Pero nunca lo lograremos si lo hacemos solo desde una mirada al mundo externo. Eso no es observar, eso es mirar. Por eso, en la terapia de la conciencia crística, una de las condiciones más importantes es la humildad. Pero no confundamos humildad con humillarse. Aún muchos tienen confundido ese concepto y no quieren ser humildes. Es humildad en reconocer que todo lo que tú estás viviendo lo has creado tú. No, pero ¿cómo yo lo voy a crear, Alexis? Si el gobierno me hizo esto, si la ley tal me hizo esto, si el esposo me dejó, si mi papá me pegó, si todos fueron buenos. Ok. Víctima, victimario. Bueno, malo. Alto, chico. Machismo, feminismo. Capitalismo, comunismo. Siempre estamos moviéndonos en el mundo de la dualidad. Y aunque el mundo de la dualidad va a seguir existiendo, lo que debe cambiar es nuestro punto de observación hacia ese nivel dual. Siempre van a existir los extremos. Y lo que venimos a hacer nosotros en este plano es a encontrar el equilibrio. Eso no significa que siempre vamos a ser alegres o felices, o que siempre debemos sentir placer. El dolor también tiene su propósito en este planeta. Y el dolor tiene un propósito para enseñarte algo tanto como el placer. El placer puede ser absolutamente y desquiciantemente adictivo, pero también te puede plantearte quedarte en tu zona de confort. No, déjenme a mí aquí, yo ya estoy bien, yo estoy ganando mi dinero, yo tengo mi casa, yo tengo mis cosas, no quiero más. Y en el nivel evolutivo de tu conciencia, te estancas. Porque tú no eres este cuerpo. Este cuerpo es un vehículo que viene a moverse, a entender, a vivir, a recibir, a comprender, a experimentar. Pero quien viene a aprender es tu conciencia. Y si tu conciencia se estanca, tu nivel de evolución queda también estancado y tu cuerpo básicamente solo está consumiendo el programa. Y es ahí en el cual muchas conciencias en un nivel muy inconsciente van a partir porque ya perdieron la posibilidad de reencontrarse o reconectarse con su propio ser evolutivo. Aquellos que se han gestado en la zona de confort y no quieren aprender, no quieren verse a sí mismos adentro, no quieren ver lo que tienen que solucionar. Se les va a permitir salir del holograma y pasar a otro punto. Esta nueva humanidad, este nuevo plan, este nuevo programa, que es el principal, el original que fue establecido hace miles de años, está volviéndose a anclar en la humanidad. Y tiene 3 puntos fundamentales: la conciencia, la esencia y la responsabilidad del ser. Pero no confundamos la responsabilidad con la culpa. La culpa fue un concepto creado por muchas religiones para mantenerte cautivo, para mantenerte controlado y para que dentro de la culpa te sientas que siempre le debes algo a alguien. ¿Tú crees que le debes algo a Dios? ¿Tú crees que Dios siente algo por ti?
¿Tú crees que Dios se ofende porque tú no piensas en Él? ¿No le oras? Dios no siente nada. No necesita sentir ni algo bueno ni malo. Dios, la fuente, solo observa y desde la observación modifica, desintegra e integra, destruye y construye constantemente. Nosotros somos fractales de esa fuente y al ser fractales de esa fuente hacemos lo mismo. Lo que pasa es que fuimos atrapados por esos conceptos en los cuales nos sentimos parte de un conglomerado y básicamente nos hemos sentido durante miles de años pecadores, porque así nos dijeron. Y en realidad el pecado es solo una manifestación de un lado del extremo de la dualidad. Porque si él es pecador, el otro es puro. Porque yo soy bueno, porque tú eres malo. Porque yo soy el que estoy en la religión correcta y tú no. Y así nos han convertido en polos opuestos siempre. O soy algo o no soy. O soy de un equipo de fútbol o soy del otro. Y no nos damos cuenta y nos movemos a un nivel inconsciente. E incluso nos fanatizan. Y cuando nos fanatizan perdemos absolutamente la posibilidad de recuperar nuestra conexión con la conciencia. Porque ya estamos trabajando para un objetivo externo absoluto de otros y respondiendo a esos intereses. Todos nosotros provenimos de razas cósmicas y estas razas tienen una intención. Son parte del proyecto humano para poder aprender de la experiencia humana el nivel de emociones que nos gesten las mismas experiencias. Si yo vengo a vivir la ira, la tristeza, el dolor, la depresión, la alegría, el placer, todas esas emociones las debo hacer desde un punto de la conciencia distinta a la que hemos vivido. ¿Por qué todo lo que me pasa es malo? O a mí todo lo que me pasa es bueno. Todo lo que nos sucede es solo para aprender. Y entonces cuando encontramos ese nivel de conciencia, cada experiencia que vamos a vivir, la vamos a vivir desde un nivel del desapego. Y cuando digo desapego, no estoy diciendo que dejes de amarlo, o dejes de amarla, o dejes de querer a tu familia, a tus amigos. No. Te desapegues de las ideas convencionales que no te pertenecen y que pertenecen al colectivo. Cuando tú te desapegas de ese nivel de creencias, programas, entonces te permites reconocerte en ti mismo, en tu ser, en lo que has venido a experimentar. Y entonces ya dejas de ser lo que el otro te va a juzgar, o aquel que te critica, o aquel que te señala, o que tú misma o tú mismo te señalas y te criticas. Son conceptos que se han ido creando para distorsionar la forma de entrelazarnos energéticamente. Como juez cósmico, solo estoy cumpliendo una estructura. No es tan importante. Pero como juez, vengo a decir que es muy distinta la labor de un juez arriba que la de un juez abajo. Un juez abajo juzga, sentencia, señala y da la razón a uno y no a otro. Es el mundo de la dualidad siempre. Y mientras algunos de ustedes se quieran seguir manteniendo en ese mundo de la dualidad, van a seguir alimentando con esos programas y no van a poder salir. Como juez, solo te entrego distintas posibilidades desde la conciencia para que te observes. Y así, desde la conciencia, como lo expliqué, desde el mundo de la conciencia, se pueden resolver juicios legales, enfermedades, procesos o problemas del dinero, relaciones familiares, relaciones de esposos, relaciones amorosas. ¿Por qué? Porque todas esas relaciones se gestan ¿desde dónde?
Desde el mundo físico, no. En el mundo físico solo se están experimentando, pero no se han gestado. Y cuando digo gestado, no se han diagramado, no se han creado aquí abajo. Se han gestado desde tu conciencia, desde la conciencia de cada uno. Cada uno antes de llegar entra en un proceso ante una especie de computadora supercuántica, conecta con ese programa, establece cuál va a ser su rostro, su cara, sus células, todo, su programa, su familia, sus experiencias, sus emociones. Ojo, tú las vas a vivir, pero lo estás gestando, las estás diagramando. Las vas a vivir como las tengas que vivir, van a pasar, o te puedes reír, o te podrás llorar, o te podrás caer, o te podrás levantar. No se está gestando la vida en sí, sino la experiencia diagramada. Entonces, cuando tú diagramas esas experiencias, incluso diagramas las relaciones. En la terapia de la conciencia crística, tú puedes volver a esa torre de control. Porque en el mundo de la conciencia no existe el tiempo lineal como lo conocemos. Nos han enseñado que el tiempo es presente, pasado, futuro. El presente está aquí, el pasado está atrás y el futuro está adelante. Vivimos esto, lo de atrás ya pasó y lo de adelante aún no pasa. Pero en el mundo de la conciencia, de otras dimensiones, esas líneas de tiempo viven paralelamente. No están de esa manera. E incluso aquí, si nosotros modificamos nuestra perspectiva de la conciencia, también vamos a poder vivir paralelamente. Fue un programa distorsionado el del tiempo, de las líneas de tiempo. Y entonces cuando tú, en un proceso de meditación o de observación o de reconexión con tu conciencia crística, puedes conectarte con ese punto original donde diagramaste todas esas experiencias. Y puedes ir ahí no para cambiarlas, porque ya están establecidas, mas sí para comprenderlas, mas sí para modificar algunas relaciones. Muchas de las terapias que hago, cuando el hijo no pudo resolver las cosas con sus padres en el mundo físico, lo reconecta en el mundo de la conciencia, porque se encuentra con un ser que está absolutamente iluminado y absolutamente desproveído y desposeído de todos los quehaceres mundanos de la fisicalidad. Y entonces resuelve cosas que no resolvió. Libera cosas que no liberó. Sana cosas que no sanó y que parecen imposibles. Entonces, es importante entender que el proceso de movimiento de la conciencia crística se gesta desde otro nivel dimensional, desde otro punto, que también lo traemos nosotros, que podemos reconectarlo, que podemos activarlo. Pero hay que hacernos responsables. Y como dije, hay que tener absoluta humildad. Esa humildad que nos permite reconocer que todo lo hemos creado nosotros. Que no hay un Dios que nos castiga, que no hay un maestro ascendido que nos canalice información, que no hay un ángel, que no hay un arcángel, que no hay seres de luz. Y en realidad todos esos maestros y guías y maestros ascendidos y arcángeles y ángeles ya cumplieron su deber y ya no están en esta línea de tiempo. Es importante que empiecen a canalizar su propia información. ¿Cómo saber que tu información es tuya? Cuando tiene que ver con tu propósito, cuando tiene que ver con tu propio ser. Es hora de que reconectes con tu conciencia crística. Te invito a que seas parte de este viaje extraordinario hacia el mundo de la reconexión con la conciencia crística. Nos vemos.